¿Alguna vez te han pedido que te muevas para que alguien más importante ocupe tu lugar? La respuesta de este hombre hizo que toda una aerolínea se arrepintiera a la primera vez que lo vi. No parecía alguien que estuviera a punto de convertirse en noticia. Era solo otro pasajero en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, aquel miércoles por la tarde, vestido con un saco azul marino perfectamente entallado sobre una camiseta gris sencilla, jeans oscuros y mocasines bien lustrados. Su nombre era Leonard Bristow. Tenía 47 años. Y era fundador y director ejecutivo de Bristow Dynamics, una empresa de software que proveía complejas soluciones informáticas a varias corporaciones importantes, entre ellas una reconocida aerolínea Nacional. Acababa de cerrar uno de los contratos más grandes de su carrera en Phoenix el día anterior, y se dirigía de regreso a su sede en San Diego. Para él, ese vuelo no era solo un regreso a casa, era una oportunidad para respirar, disfrutar al fin del silencio, y quizá pedir un bourbon antes del despegue. No llevaba asistentes ni equipo detrás de él, solo un equipaje de mano negro y un maletín de cuero bien sujeto bajo el brazo. La terminal era ruidosa, pero Leonard no. Tenía esa manera de moverse por los espacios sin llamar la atención, algo que había aprendido temprano en su carrera, cuando la gente solía subestimarlo antes de descubrir quién era realmente. Algunos viajeros le lanzaron miradas fugaces, ese tipo de miradas que uno da cuando cree reconocer a alguien, pero no está del todo seguro. Cuando anunciaron el embarque de primera clase, Leonard fue de los primeros en levantarse. Caminó con calma hacia la puerta, escaneó su boleto y avanzó por el pasillo hacia el asiento 1A, su favorito. No era solo por el espacio extra o por el servicio prioritario, era el asiento que había ocupado incontables veces en sus viajes de negocios. Para él, ese lugar representaba consistencia. En una vida donde muy pocas cosas lo eran. Mientras se acomodaba, Leonard echó un vistazo alrededor. La cabina olía levemente a limpiador cítrico, y el reposacabezas de cuero se sentía fresco bajo su mano. Guardó el maletín bajo el asiento frente a él y deslizó su teléfono en el bolsillo lateral. No esperaba que ocurriera nada fuera de lo común. Había hecho esa rutina cientos de veces. Pero la comodidad, como estaba a punto de recordarlo, puede ser engañosa. En dos filas detrás de él, un hombre más joven de unos 20 y tantos años, alto y de cabello rubio ceniza, entró con una seguridad casi arrogante. Llevaba puesta una camisa celeste de botones, las mangas arremangadas, y unas gafas de diseñador empujadas sobre la cabeza. Leonard apenas lo notó al principio, pero en cuestión de minutos, ese hombre se convertiría en el centro de una situación que Leonard no podría ignorar, y que no olvidaría fácilmente. En la tripulación terminaba las revisiones previas al embarque cuando Leonard escuchó unos pasos firmes acercándose. Alzó la vista y vio a una azafata, menuda, de facciones marcadas, detenerse junto a su fila. Su tono era cortés, pero sus palabras llevaban una tensión difícil de disimular. «Señor Bristow», comenzó ella, echando una mirada breve por encima del hombro, «vamos a necesitar que cambie de asiento por un momento. Ha habido una confusión, y otro pasajero fue asignado a este lugar». Leonard parpadeó, sorprendido. «Lo siento, pero este es mi asiento. Está en mi pase de abordar». Ella asintió rápido. «Lo entiendo, señor. Pero este caballero…» Hizo un gesto discreto hacia el hombre joven que ahora estaba de pie junto a la galera. Debía tener este asiento reservado. En las cejas de Leonard se fruncieron. Reservado a él. Sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema de asientos de una aerolínea. No existía tal cosa como una reserva VIP que pudiera anular un boleto confirmado en primera clase a último momento. No, al menos, sin una razón excepcional. Aún así, algo en la voz de la azafata le indicó que aquello no era un simple error administrativo. Pero fuera lo que fuera, estaba a punto de transformar su tranquilo viaje en un terreno desconocido. Leonard permaneció sentado, la espalda recta, pero su voz fue serena. «Reservé este asiento hace semanas. Primera clase, 1A. No entiendo por qué tendría que moverme ahora». La azafata cambió el peso de un pie al otro, incómoda. Sus ojos se desviaron brevemente hacia el joven, que se apoyaba con despreocupación contra la pared junto a la galera, los brazos cruzados como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Es solo que él es un viajero VIP frecuente con nuestra aerolínea», dijo ella en voz baja, casi con disculpa. «Nos facilitaría las cosas si pudiera ocupar otro asiento». En este vuelo Leonard sintió el cambio sutil en el ambiente. Algunos pasajeros de primera clase comenzaban a observar, fingiendo no escuchar, pero atentos a cada palabra. No era un alboroto, pero sí una corriente de curiosidad que se extendía por la cabina. Giró la cabeza y finalmente miró al hombre por quien le pedían ceder su lugar. El tipo sonreía levemente, como si todo aquello fuera una simple molestia, pero también algo que en el fondo sabía que terminaría a su favor. No se presentó, no dijo «no pasa nada, puedo sentarme en otro sitio». Simplemente sostuvo la mirada de Leonard,
Esperando ver si obedecería, la voz de Leonard se mantuvo serena. ¿Y dónde me pondrían?, preguntó. La azafata vaciló un momento antes de responder. En el asiento 3 sigue siendo primera clase. ¿Solo unas filas más atrás? Unas filas más atrás no significaban gran cosa en términos de servicio, pero para Leonard sí significaban algo. Sabía perfectamente de qué se trataba aquello. El hombre detrás de él no quería el asiento 1A porque fuera mejor. Lo quería porque representaba prioridad, estatus, y en ese instante la tripulación parecía dispuesta a apartarlo solo para complacerlo. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una pasajera mayor sentada al otro lado del pasillo intervino porque tendría que moverse. Dijo con voz firme. Él ya está sentado donde le corresponde. En su tono tenía esa autoridad natural que hace que la gente se detenga. Los labios de la azafata se apretaron, pero no le respondió. En cambio volvió a mirar a Leonard esperando. En ese momento, Leonard pensó en los últimos 20 años, en las veces que lo habían confundido con el asistente de alguien en lugar del dueño, en las cenas de networking donde lo ignoraban hasta descubrir que su nombre estaba en el contrato. Había aprendido a escoger sus batallas, pero también había aprendido que algunos momentos definen más que una simple hora de tu día. Definen quién eres para ti mismo. No me voy a mover, dijo al fin, con un tono tranquilo pero inquebrantable. La azafata asintió con rigidez y caminó hacia la galera. Leonard escuchó voces apagadas, la de ella y la de otro miembro de la tripulación. Antes de que regresara con una sonrisa tensa, «De acuerdo, señor Bristow», dijo. «Veremos qué podemos hacer». Se alejó otra vez. Pero esta vez la expresión del joven había cambiado. Su confianza se había tornado en una ligera irritación. Los demás pasajeros retomaron sus pequeñas conversaciones, pero Leonard sabía que aquello no había terminado. Algo le decía que la tripulación aún no había renunciado a sacarlo de ese asiento. Lo que no imaginaba era cuán pública y humillante sería su siguiente maniobra. El proceso de embarque se alargó, y Leonard sintió como la tensión volvía a instalarse en la cabina. Los pasajeros guardaban sus maletas, hojeaban las tarjetas de seguridad, intentaban acomodarse, pero de vez en cuando, Leonard notaba al joven observándolo, como un jugador de ajedrez que espera el siguiente movimiento. Y llegó antes de lo esperado. A la misma azafata regresó, esta vez acompañada de otro miembro de la tripulación en más alto, de modales secos y actitud implacable. Se inclinó ligeramente hacia la fila de Leonard. «Señor Bristow», empezó, «me temo que ha habido una confusión con los asientos. De verdad necesitamos que se cambie de asiento, señor, para que este pasajero pueda ocupar el lugar que le corresponde. Es importante para nuestras operaciones de hoy». Leonard alzó una ceja. «¿Importante para sus operaciones? ¿O importante para él?». Su voz seguía firme, sin elevarse, pero lo suficiente para que varios pasajeros volvieran a mirar. El joven finalmente dio un paso al frente y, con una sonrisa delgada, dijo: «Mire, amigo, vuelo con esta aerolínea todas las semanas. El asiento 1A es mío. No es nada personal». Leonard lo miró directamente. «Nada personal. Es precisamente lo que se vuelve cuando esperas que alguien renuncie al asiento que pagó, solo porque tú lo quieres en el aire». Entre ellos se volvió denso. La azafata intervino de inmediato. «Caballeros, por favor, podemos resolver esto sin share», interrumpió la mujer mayor del pasillo de enfrente, su voz cargada de incredulidad. «Sin hacer una escena, pues esto ya es una escena y no la está provocando». El hombre en la segunda fila asintió con firmeza. «El boleto decide el asiento». Fin de la historia. Leonard vio cómo la tripulación intercambiaba una mirada nerviosa. Claramente no esperaban que los pasajeros tomaran partido. Pero, en lugar de retroceder, el tono del asistente más alto se volvió más rígido. «Si no coopera, señor, podríamos tener que retrasar la salida». Leonard se recostó en su asiento, la mirada fija. «Si eso es lo que hace falta. Supongo que habrá retraso». «No me voy a mover». Algunas personas murmuraron por lo bajo, unos molestos por la demora, otros claramente de su lado. El joven apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás y sacó su teléfono. Fingiendo distraerse en la tripulación, se alejó una vez más, y Leonard exhaló lentamente. Había mantenido su posición, pero sabía que no había terminado. Este tipo de enfrentamientos no se disuelven sin más. Minutos después, una voz resonó por el intercomunicador: «Damas y caballeros, estamos finalizando la organización de asientos y partiremos en breve. Gracias por su paciencia». Leonard captó las palabras «organización de asientos» como una campana de advertencia. Sabía que aún intentaban maniobrar tras bambalinas, pero no imaginaba que el siguiente movimiento convertiría toda la atención de la cabina sobre él. El pasillo estaba casi despejado. Solo algunos pasajeros terminaban de acomodarse. Leonard acababa de abrir una carpeta de su maletín cuando vio regresar a dos figuras, el mismo asistente alto de antes, acompañado ahora por un supervisor de tierra uniformado. El brillo del distintivo metálico del supervisor
reflejó la luz superior, y su sonrisa era de esas que la gente usa cuando intenta parecer amable. Mientras está a punto de dar malas noticias, señor Bristow, dijo el supervisor, con una voz lo bastante alta como para que todos en la parte delantera de la cabina lo escucharan. Vamos a tener que pedirle por última vez que se cambie de asiento, para que podamos acomodar a nuestro miembro élite. Varios pasajeros levantaron la vista de inmediato. Ya no era una conversación privada. Estaban convirtiendo la confrontación en un espectáculo público. Leonard dejó la carpeta sobre la mesa y respondió, con firmeza, entonces tendré que repetirlo una vez más. No me voy a mover. Tengo un asiento confirmado y abordé de acuerdo con mi boleto. El supervisor miró hacia el joven que seguía de pie junto a la galera y luego volvió la vista a Leonard, señor. Negarse a cumplir las instrucciones de la tripulación puede resultar en su expulsión del avión. Leonard sintió un calor subirle al pecho. No era la ira contenida ante la manipulación detrás de esas palabras, una táctica diseñada para hacerlo ceder haciéndolo parecer el problema desde el otro lado del pasillo. La voz de la mujer Mayo Ere volvió a resonar, cortando el aire con fuerza. Esto es absurdo. No pueden sacar a un pasajero que ha pagado solo porque alguien más quiere su asiento. Un murmullo se extendió por toda la primera clase. Un hombre 2 filas atrás intervino. Sí, eso no funciona así. Esto está mal. Leonard notó al joven incomodarse, su sonrisa desapareciendo poco a poco. Pero el supervisor no cedía, solo pedimos su cooperación para poder salir a tiempo. Si desea, puedo acompañarlo hasta el mostrador de la puerta para discutirlo. A Leonard sostuvo su mirada. Entonces, me está ofreciendo abandonar el asiento por el que pagué para tener una conversación sobre por qué debería dárselo a otra persona. ¿Es eso correcto? El supervisor no respondió directamente, señor. Sería mejor que resolviéramos esto sin más interrupciones. A Leonard se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando el tono, pero con la voz lo bastante clara para que los pasajeros cercanos lo oyeran. La única interrupción aquí es usted, pidiéndome que renuncie a algo que compré legítimamente. Si de verdad se tratara de un error administrativo, le estaría pidiendo a él que se moviera, no a mí. El silencio que siguió fue pesado. Los pasajeros miraban de un lado a otro, esperando ver quién cedería primero. Finalmente, la sonrisa del supervisor se tensó. Muy bien, quédese en su asiento. Haremos otros arreglos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la galera, seguido de cerca por el asistente alto. A Leonard se recostó nuevamente. Aunque su cuerpo seguía tenso, sentía las miradas de la cabina, algunas de apoyo, otras de curiosidad, y unas pocas de molestia por el retraso durante el rodaje y el despegue. Mantuvo la vista fija en la ventana, ignorando al hombre sentado unas filas atrás, aquel que por primera vez en mucho tiempo no había conseguido lo que querían, pero Leonard tampoco imaginaba lo profundo que le dolería aquello después del vuelo, ni lo rápido que esa ira silenciosa se transformaría en algo mucho más grande. El avión aterrizó en San Diego poco después del atardecer. Leonard esperó a que la multitud se despejara antes de tomar su equipaje de mano del compartimento superior. El joven evitó mirarlo cuando Leonard salió al pasillo. Pudo sentir el leve asentimiento de la mujer Mayo Ere al otro lado. Su forma de decirle, hiciste lo correcto, pero lo correcto no se sentía bien en ese momento. El incidente le había dejado una marca, no solo por lo que había ocurrido, sino por cómo había ocurrido públicamente, con intención, y bajo la suposición de que él cedería mientras caminaba por la terminal. Leonard repasó cada detalle en su mente, en la forma en que la azafata evitó mirarlo a los ojos cuando le pidió que se moviera, la excusa apenas disfrazada de importante para nuestras operaciones, la sonrisa prepotente del joven, la amenaza pública del supervisor de expulsarlo del avión. Todo se acumulaba como evidencia, en un caso que él nunca pidió pelear. Cuando subió a su sedán negro frente al aeropuerto, las luces de la ciudad parpadeaban sobre la bahía. Su chofer, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, le preguntó si el vuelo había ido bien. Llegamos, respondió Leonard simplemente, y no añadió más. En casa, dejó el maletín sobre la encimera de la cocina y se sirvió un vaso de agua. Su teléfono ya vibraba con correos del equipo ejecutivo sobre el contrato de Phoenix. Normalmente, eso le habría levantado el ánimo. Esa noche, Non se quedó sentado en silencio, mirando el vaso entre sus manos. Pensó en todas las veces que, a lo largo de su carrera, había dejado pasar momentos similares por mantener la paz. Pero esta vez, el ardor no se disipaba. Se agudizaba. La aerolínea no sabía que Bristow Dynamics no era un proveedor cualquiera. Eran el principal desarrollador del software interno que usaba la compañía Angues. Desde la programación de vuelos hasta los registros de mantenimiento, todo pasaba por las plataformas que su empresa había diseñado. Y con el contrato de Phoenix recién cerrado, su agenda para los próximos días estaba inusualmente libre. Tomó el teléfono y llamó a su director de operaciones, Trevor, quien contestó al segundo timbrazo. ¿Sigues en la oficina?
preguntó Leonard. Sí, terminando los informes de Phoenix. ¿Qué pasa? El tono de Leonard era sereno, casi casual. Necesito que revises los contratos que tenemos con Western Horizon Airlines. Quiero el alcance completo, términos, fechas de renovación. Todo en Trevor hizo una pausa. Claro, pero... Puchu. Te lo explico mañana, dijo Leonard. Reunámonos a primera hora, colgó y se reclinó en la silla. Por primera vez esa noche, sus pensamientos no solo giraban en torno a lo ocurrido. Empezaban a moverse hacia lo que podría suceder después. Pero el plan que iba tomando forma en su cabeza no era venganza por un mal vuelo. Era para dejar claro a quienes creían que podían tratarlo así exactamente, con quién se estaban metiendo. Ann llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El skyline de San Diego aún conservaba el dorado suave del amanecer. Cuando entró al edificio de cristal que alberga la sede de Bristol Dynamics, el guardia de seguridad lo saludó con calidez, y Leonard respondió con un asentimiento. Su mente ya estaba enfocada en lo que estaba a punto de poner en marcha. Trevor lo esperaba en la sala de conferencias con una pila de documentos impresos y el portátil abierto. Lo saqué todo, dijo. Nuestro contrato principal con Western Horizons vence a fin de año. Las conversaciones de renovación están programadas para agosto. Les proveemos programación de vuelos, control de mantenimiento, gestión de tripulaciones. Básicamente, si nuestros sistemas se cayeran, entrarían en caos en cuestión de horas. Leonard se sentó en la cabecera de la mesa y pasó las páginas. ¿Y cuántas otras empresas tenemos en lista que aceptarían exactamente este paquete si lo retiráramos de Western Horizons? Preguntó con una leve sonrisa de satisfacción. Al menos 3, respondió Trevor. 2 de ellas son sus competidoras directas. Leonard cerró la carpeta. Entonces, empezamos esas conversaciones hoy, pero en silencio. Quiero que Western Horizons baje al final de nuestra lista de prioridades. Nada de extras, nada de soporte acelerado, nada de trato preferencial. Ellos me trataron como una molestia en mi propio vuelo. Veamos cómo les va cuando sean una molestia para sus propias operaciones. Las cejas de Trevor se elevaron por un instante. ¿Esto es por lo que pasó en tu vuelo? No, replicó Leonard, recostándose. Es por respeto. Tomaron la decisión de apartarme en público por alguien a quien valoraban más. No por dinero ni por estatus, sino porque pensaron que podían hacerlo. Quiero que sepan que el asiento que me quitaron ayer podría ser el asiento más caro que hayan movido en su historia. Trevor asintió despacio. ¿Quieres que les demos un aviso? No, dijo Leonard con firmeza. Que lo sientan cuando realmente importen durante el resto de la mañana. Leonard y su equipo directivo revisaron cada punto de contacto que la aerolínea tenía con Bristol Dynamics. Trazaron con precisión cómo redirigir sus recursos hacia otros clientes sin incumplir los términos del contrato vigente. No era venganza, era estrategia para el mediodía. Ya se estaban realizando llamadas a 2 aerolíneas rivales, ambas ansiosas por saber con qué rapidez Bristol Dynamics podría adaptar sus sistemas a sus propias necesidades. Leonard no apresuró la propuesta. Quería que aquel movimiento pareciera inevitable, no una reacción impulsiva cuando salía de la sala de conferencia. Trevor le llamó desde atrás. Seguro que no quieres simplemente llamar a Western Horizons y decirles, ¿por qué estás haciendo esto? Leonard se detuvo en la puerta, una ligera sonrisa asomando en el borde de sus labios. Ellos lo descubrirán. Y cuando lo hagan, quiero que recuerden que todo pudo evitarse con solo 2 palabras en disfrute su vuelo. Pero lo que Leonard no esperaba era lo rápido que comenzarían a aparecer las consecuencias, ni el nivel de pánico que causarían en la sede de Western Horizons. Todo empezó 3 días después. Leonard estaba en su oficina revisando el contrato de Phoenix cuando Trevor entró, sosteniendo su teléfono. «Vas a querer escuchar esto», dijo. Presionando el altavoz en la línea, estaba un contacto de una de las oficinas regionales de Western Horizons. Hablando con tono apresurado, tenemos un retraso en la programación. El sistema está funcionando más lento de lo normal, y nuestras solicitudes de soporte no se están priorizando como antes. Tenemos vuelos en riesgo de demora. Trevor miró a Leonard. Leonard simplemente se recostó en la silla, dejando que el hombre del teléfono continuara al final de la semana. Las llamadas ya provenían directamente de la oficina corporativa de Western Horizons. El director de operaciones intentaba sonar tranquilo, pero la tensión se notaba. Señor Bristow, hemos notado un cambio en el nivel de servicio que estamos recibiendo de su equipo. ¿Hay algo de lo que debamos estar al tanto? La respuesta de Leonard fue serena y precisa. Su nivel de servicio es exactamente el que especifica nuestro contrato. Ni más ni menos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces nos gustaría concertar una reunión para discutir una extensión. Estamos dispuestos a ajustar los términos actuales. Lo interrumpió, con voz firme y controlada. Ya estoy en conversaciones con otras aerolíneas. Cumpliremos nuestro acuerdo con ustedes. Pero más allá de eso, creo que nuestras prioridades están mejor alineadas en otra parte.
Fue cortés, profesional y definitivo. 2 semanas después, el rumor ya corría por toda la industria. Bristol Dynamics estaba trasladando sus recursos hacia los competidores. Western Horizons no se estaba derrumbando, pero sus operaciones estaban tensas, forzadas. Su reputación comenzaba a sufrir pequeños, aunque evidentes, golpes, de esos que no destruyen de inmediato, pero dejan cicatrices que tardan en borrarse. Una tarde, Lehner recibió una carta. No provenía de la oficina corporativa, sino del propio director ejecutivo de la aerolínea. Era breve, reconocía un incidente ocurrido en uno de sus vuelos. Se disculpaba por cualquier malentendido y expresaba su deseo de reconstruir la relación comercial a Lehner. La leyó una sola vez y la dejó a un lado. Una disculpa enviada semanas después, solo tras sentir las consecuencias, no era lo mismo que la que debía haberse dado en el momento en esa noche, durante la cena con un amigo cercano. Lehner lo resumió con calma. La gente cree que la falta de respeto es algo momentáneo, algo pequeño que puedes dejar pasar. Pero a veces, ese momento es el que decide cómo se escribe el siguiente capítulo de tu historia. Y también el de ellos. En su amigo asintió despacio. Entonces, ¿no vas a volver con ellos? Lehner sonrió levemente. No, a menos que compren un boleto para mi vuelo. Asiento 1A. A la moraleja. En el respeto no se trata de posición, estatus, ni títulos. Se trata de cómo tratas a alguien cuando crees que nadie te está viendo. Las decisiones más pequeñas pueden tener el costo más alto, y a veces, ese precio no se hace visible hasta que ya es demasiado tarde para enmendarlo en sí. ¿Alguna vez has estado en los zapatos de Lehner, ignorado, subestimado o apartado? Recuerda esto: tienes más poder del que imaginas. Úsalo con sabiduría. Defiende tu lugar cuando realmente importa, y nunca dejes que alguien más decida tu valor por ti. Porque a veces, el asiento más silencioso del avión puede convertirse en la declaración más fuerte que hagas en tu vida.